Ministerio de Educación. Señor Ministro Freddy Peñafiel, Ministro de Educación, señora Vanessa Calvas, Subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo, señores representantes de las embajadas de Canadá, Embajada Británica y de Estados Unidos, señores rectores de las unidades educativas, señores padres de familia, estudiantes, docentes, representantes de los medios de comunicación. En primer lugar, quiero hacerles llegar un saludo muy especial a todos los docentes que están participando en su programa Time to Teach. First, I want to send a very special greeting to all the teachers who are participating in this Time to Teach program. Agradecemos al señor ministro Freddy Peñafiel, al doctor Jorge Favara, a la señora Vanessa Calvas y a todo su equipo de trabajo, quienes han demostrado en todo momento tener muy en alto sus principios e ideales enfocados en una mejor educación para el país. Thank you to the Minister of Education, Freddy Peñafiel, Dr. Jorge Favara, Mrs. Vanessa Calvas, and to their team, who have always shown very high principles and ideals of a better education for the country. El día de hoy nos encontramos aquí juntos de la mano con la única misión de lograr un cambio trascendental en la vida de todos los estudiantes del país. Today, we are all here together, hand in hand, with the sole mission of achieving a transcendental change in the lives of all the students in the country. La Fundación Edificar en este momento se ha convertido en un socio estratégico, un aliado del Ministerio para transformar y emprender un nuevo camino en la forma en la cual los estudiantes del país aprendan inglés. Lo estamos logrando y les entregamos nuestro compromiso para cumplir con este importante objetivo planteado por el Ministerio de Educación. The Edificar Foundation, at this moment, has become a strategic partner, an ally of the Ministry of Education to transform and embark on a new path where the students of the country learn English. We are succeeding, and now we give you our commitment to comply this important objective raised by the Ministry of Education. La Fundación Edificar considera que estos programas emprendidos por el Ministerio de Educación son piezas fundamentales en la formación de los niños y jóvenes del Ecuador, porque no solo van a cumplir con su objetivo principal, que es lograr que los estudiantes aprendan inglés, también estos programas permiten implementar sentimientos positivos en favor de la integración cultural, desarrollando un pensamiento más abierto y próspero que englobe la implementación de valores relacionados con la paz entre los ciudadanos del mundo, que hoy por hoy tanto la necesitamos. The Edificar Foundation believes that these programs undertaken by the Ministry of Education are fundamental elements in the training of children and young people in Ecuador, because not only will they fulfill their main objective, that students learn English, these programs also allow us to implement positive feelings in favor of cultural integration and to develop a more open and prosperous thinking that encompasses the implementation of values related to peace among the students of the world that we need so much today. Qué importante es que nuestros docentes angloparlantes se hayan integrado principalmente en los primeros años de educación básica de los niños, en estas mentes ansiosas por aprender y captar todo más rápido y más claro. Qué importante es el juego en la educación de un niño. Un niño tiene derecho a la recreación y parte de la educación es enseñarle a jugar, porque uno aprende con alegría a ser social a través del juego. Y qué mejor hacer todo esto aprendiendo inglés. What is important is that our English-speaking teachers have been integrated mainly in the early years of children's learning. As these minds are eager to learn,
hence they capture everything faster and clearer. How important is to play in the child's education? A child has the right to play, and part of the education is to teach children to play, because one learns to be social while playing. You learn the joy of life, and what better to do all this by learning English? Un pueblo no educado es un pueblo que decae, y nosotros, nuestro lindo Ecuador, somos una nación grande, que continúa su camino hacia un futuro prometedor en la educación. People that are not educated are people that decay. And we, our beautiful Ecuador, is a big nation that is working its way towards a promising future in the education. La Fundación Edificar busca contribuir con ustedes y felicita a todos los maestros del mundo que se encuentran en nuestro país por la gran labor que hacen a diario para establecer una sociedad global sustentable, con principios, con calidad de conocimientos, con aceptación y tolerancia cultural. The Edificar Foundation only seeks to contribute to all of you and congratulates all the teachers from all over the world who are in our country for their daily work to establish a sustainable global society with principles, quality of knowledge, acceptance, and cultural tolerance. Todo este cambio educativo que nuestros niños y jóvenes están necesitando, lo estamos consiguiendo con estos programas globales que no solo involucran a nuestro Ecuador, sino a todos nuestros países hermanos del mundo. We are achieving all these education changes that our children and young people need through these global programs that not only involve our Ecuador, but all our brother countries in the world. Gracias a todos los docentes angloparlantes que decidieron unirse a nuestro ideal ecuatoriano, les damos la bienvenida y les hacemos llegar nuestro reconocimiento por el gran impacto positivo que tienen en la vida de los estudiantes. Y no olviden jamás que su profesión es la más respetada de la sociedad. Thanks to all the English-speaking teachers who decide to join our Ecuadorian ideal, we welcome you and give you our recognition for the great positive impact you have made on the student's life. And do not forget that your profession is the most respected in society. Tomando las palabras del Papa Francisco, ustedes son artesanos de la humanidad y constructores de la paz y del encuentro. Ustedes son los constructores del encuentro y es por eso que hoy estamos aquí. Taking the words of Pope Francis, you are artisans of humanity, builders of peace and encounter. You are builders of the encounter. This is why we're all here today. Porque un gobierno que piensa en su pueblo y una fundación enfocada en mejorar la calidad de la educación han trabajado en equipo para lograr construir mejores caminos para los niños ecuatorianos en el aprendizaje del idioma inglés. Because the Ecuadorian government that thinks of its people and a foundation focused on improving the quality of education in the country worked as a team to build better ways for Ecuadorian children to learn English. Estimados docentes, el gobierno ecuatoriano ha tomado conciencia de la magnitud de su tarea y esto genera una altísima responsabilidad de su parte. Dear teachers, the Ecuadorian government is aware of the magnitude of the task and that this generates a very high responsibility for you. La Fundación Edificar y el Ministerio de Educación les abrieron las puertas de esta gran nación, pero los niños les abrieron las puertas más importantes, les abrieron las puertas de sus corazones. Ustedes ya están en sus vidas, están presentes en sus pensamientos y estos niños están esperando en su inocencia recibir lo mismo de ustedes. The Edificar Foundation and the Ministry of Education opened the doors to this great nation, but the children opened the most important doors. They opened the doors of their hearts. You are already in their lives. You are present in their thoughts and are hoping in their ingenuity to receive the same from you. Entréguenles sus conocimientos,
su paciencia, su alegría. Entréguenles información de su cultura y lo principal, entréguenles la oportunidad de ser ciudadanos del mundo con una nueva lengua que es el inglés. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.